Hola lunáticos, yo soy Constanza Bandeo, también conocida como MoonRabbit13 en mis redes, y sean bienvenidos ya al tercer episodio de este intento de podcast donde cada luna llena hablaremos sobre libros, escritura, manga, anime y muchas fricadas más, es decir, de las historias de las que estoy hecha. Y debo comenzar diciendo que este fue un episodio que me costó bastante hacer, porque, como ya saben, este 23 de abril es el día del libro, en algunos lugares también le dicen San Jordi, y quería hacer algo referente a la literatura, obviamente, porque es el mes del libro, o sea, de lo que todos aquí amamos, pero no se me ocurría nada. Es verdad, tengo una lista bastante larga de ideas sobre literatura, sobre libros, sobre temas literarios que quiero abordar en el podcast, pero no me parecía ninguna correcta para esta fecha. Eran como cositas muy específicas, cosas de géneros, tropos, esas cosas. Así que al final me decanté por hacer un pequeño recuento de aquellos autores que me han influenciado a lo largo de mi vida. Y anotándolos me di cuenta que son un poco más de los que creí. Yo creí que iba a anotar 2, 3 muy clave, pero fueron varios autores los que hicieron que yo amase la literatura, los que me impulsaron a escribir mis primeras historias y a los que ahora se han convertido en mis modelos a seguir, mis ejemplos. ¿Sí? Aunque algunos son bastante cuestionables, ya hablaremos un poquito. Pero por supuesto habrán visto el título de A todos los escritores de los que me enamoré. Es una referencia a la novela de Jenny Han, porque nunca me he enamorado, nunca he tenido un crush por un escritor. La mayoría de los escritores varones que me gustan están muertos y funados. O deberían haber estado funados. Bueno. Así que, sin nada más para agregar, vamos a comenzar con este reencuentro imagínense esas espirales de volvamos el tiempo, estoy retrabada, perdón. Regresemos en el tiempo, vamos con un flashback. Para empezar, deberían saber algunas curiosidades de mi infancia, de mi tierna infancia. La primera es que desde que tengo memoria he estado inventando historias. Esto pueden preguntarle a mi madre o a quien sea. De pequeña solía hacer escenarios y contar historias. Normalmente eran muy tipo telenovela, con mis muñecas, con mis Barbies. Y aquí, paréntesis, dato random, porque es muy gracioso, que yo no tenía un Ken, ni un Mastil, ni una figurita de Dragon Ball, ni nada masculino parecido a una Barbie. Así que tenía que emparejarlas con peluches. Así es. Si salí furra es porque mi madre nunca me compró un Ken. Desde ya, claro. Bueno, paréntesis, súper random, cerrado. Solo quería contarles eso. Pero sí, cuando era pequeña solía jugar mucho con las muñecas, contaba historias, normalmente romance, un poquito de fantasía, mucho drama. Incluso mi madre siempre se reía porque me escuchaba hablando sola. Creía que estaba hablando con muertos, con espíritus, con lo que sea. Y no, yo estaba haciendo los diálogos de mi muñequita como cualquier niño lo hace. Pero bueno, cosas que pasan cuando eres hija única. Ya más de grande, cuando aprendí a escribir, empecé a hacer mini cuentos e historietas. Creo que todavía tengo algunas guardadas de cuando tenía 8 o 9 años. Seguimos la misma temática, el romance. Magical Girls, obviamente. Fue fan desde siempre de las Magical Girls, de Sailor Moon, Sakura Card Captor, Meow Meow Power, todas ellas. Y obviamente como niña otaku que era, yo soñaba con ser mangaka. El cringe. No, en serio, sí, yo quería ser artista, dibujar, hacer historietas, pero cuando tengo todavía bocetos guardados de dibujitos bastante feos que tenía. Pero cuando empecé la secundaria comencé a dibujar menos y a enfocarme más en los guiones. ¿Por qué? Básicamente pereza. Me daba cuenta que escribir el guión era mucho más rápido que estar dibujando viñeta por viñeta. Así que
mi objetivo cambió de ser mangaka a ser guionista. Y aquí es... Uy, perdón por eso, mosquitos. Y acá debo comenzar a nombrar algunas autoras que, si bien no son de libros, no puedo negar su influencia en mí, en mi totalidad, en mi forma de escribir, en mi forma de narrar, en mi forma de ser y vivir, que son, como podrían adivinar, Naoko Takeuchi, Las Clam y Rumiko Takahashi. Y culpen a esas mujeres por mi debilidad a los enemies to lover, a la fantasía, a los varones tsundere y a todo el drama y un poquito a la jotería también, porque no puedo negar que yo a los 10, 11 años quería ser como ellas, quería escribir ese tipo de historias de amigas que luchan contra el mal, romances prohibidos, complicados, enemies to lover. Yo desde siempre he escrito enemies to lover. Y esto lo recalco mucho porque casi todas mis novelas tienen ese tropo. Es mi debilidad, así que ya saben de dónde viene. Y es en este entonces también cuando comencé a leer un poquito más por mi cuenta. Y es que la segunda curiosidad mía era que yo de pequeña odiaba la materia de lengua o lengua y literatura. La odiaba con todo mi ser. Yo era una niña de ciencia. Aunque ustedes no lo crean, me iba bien en matemáticas, quería ser bióloga, aparte mangaka, bióloga. Sí, yo iba más para la ciencia y odiaba todo lo que era la lengua, la literatura. Cosa irónica, siendo que esa es mi profesión ahora, soy profe de lengua y literatura. Y no fue sino hasta séptimo grado donde las profe que tenía, una, para empezar, nos dio mitología griega. Y ahí se me abrió un mundo. Desde entonces soy fan de la mitología griega. Empecé a leer mitos, buscaba las antologías. Por ejemplo, mis favoritos desde entonces eran la de Eros y Psique, si bien siendo no mi mito favorito. Conocí a Hades, que todos amamos a Hades hoy en día. Bien. Y otra profe también nos dio, porque hicieron como algo medio integrador con química, física y literatura, y nos dieron El alquimista de Coelho, básicamente eso. Leíamos pedacitos del alquimista de Coelho, no me acuerdo nada. Yo ya le aviso que yo ya no me acuerdo nada del alquimista de Coelho, solo que me empezó a interesar la alquimia, eso sí. Si hubiera visto Fullmetal Alchemist en ese entonces, aunque sea la primera versión, hubiera sido feliz, porque me encantaba mucho el tema de la alquimia y toda esa ciencia. Y eso. Pero sí, yo solía leer mucho lo que era astronomía, biología. Estaba mucho en la biblioteca, eso sí, siempre estuve mucho en la biblioteca, era amiga de la bibliotecaria de la escuela, pero porque sacaba libros más de ciencia. ¿No? Fue hasta ese entonces que empecé a sacar libros de mitología, de leyendas y todo eso. Y ya para este punto sí podemos nombrar al primer escritor, que fue... Este libro fue el primer libro que tomé por voluntad propia, sin que me mandasen a la escuela, que leí por curiosidad. Y también fue el primer libro que me hizo llorar. Y es Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga. Si yo le digo que lo lloré es por el cuento, más particularmente el de Dos cachorros de coatí y dos cachorros de humano. Me lloré la vida. A los 11 años lloré por primera vez con un libro y dije, ¿cómo puede ser que este papel con estas letras me haya provocado esto? Y ahí empecé a leer un poquito más. Seguía leyendo, por ejemplo, cuentos por los libritos que había en mi casa. En mi casa nunca hubo muchos libros. Mi madre solía leer muy de vez en cuando esas novelas rosa, que obviamente a mí no me dejaba tocar porque yo era chiquita y eran esas novelas rositas como más tirando de erótica. Y lo que quedaban eran colecciones de anteojitos. Para los que son de Argentina van a saber lo que es esto. De Argentina y medios viejos. Eran colecciones de la revista Anteojito, con adaptaciones cortas de clásicos.
y ahí empecé a leer más un poco de cuentos, algunos poemas, también de Lugones. Me gustaban mucho Lugones. Y es curioso porque tanto Quiroga como Lugones funadísimos, o al menos si hoy estuvieran hoy en día serían funadísimos. Uno por pedófilo y otro por facho, así que no son los mejores referentes, pero su forma de escribir sí, me ha influenciado mucho siempre. Y otro libro que también debo mencionar aquí es Drácula de Bram Stoker. También fue una versión resumida de estas colecciones, pero sigo considerando que quizás no fue tan buena idea que una niña de 12 años leyera esa obra. Por un lado sí, porque Minicotti, amante de los fantasmas, de los monstruos y las cosas sobrenaturales, que era, amó Drácula. Sigo amando Drácula, la releí el año pasado, una versión original y completa, y la amé, y es una obra impresionante, la amo mucho. Pero sí. Y bueno, y aquí ya para cerrar mi periodo ya de infancia, preadolescencia, adolescencia, casi adolescencia, tengo que nombrar a la que no debe ser nombrada. No, mentira. Es obviamente, J.K. Rowling, que si bien en ese entonces me leí los libros de Harry Potter de manera salteada, empezando por el tercero, porque eran los que me iban prestando, los que iban sacando de la biblioteca, fue la primera vez que yo dije: quiero hacer esto, quiero escribir, quiero crear un mundo de fantasía y hacer historias con seres fantásticos. Yo quería eso. Y es innegable, o sea, no se la puede negar a la influencia de J.K. en toda una generación. Y la sigo queriendo. Igual, que piense lo que quiera que pensar la señora. Ya, otro episodio podríamos hablar de... Porque tengo una teoría bastante interesante sobre todo lo sucedido con J.K. Rowling. Sí, sobre autoridad y autoría. Así que si les interesa, me lo dejan en comentarios. Y ahora sí. Bien, así que para cerrar este periodo de Minicotti, ya pueden imaginar cuáles fueron la influencia, el mejunje de influencia, mejor dicho, que tenía en esos años, pero que curiosamente siguen persistiendo hoy en día, siguen siendo temas y tópicos que sí, por lo que me sigo sintiendo fascinado. Yo quería escribir fantasía, quería escribir sobre monstruos y magia, obviamente quería escribir sobre romance, que era lo que me gustaba desde siempre, sobre grupos de amigos que combaten el mal, y quería ambientarlo en Argentina, ¿sí? Podemos ver, ya, nombrando estos autores como Rowling, Lugones, Quiroga, Stoker, las mangakas que le mencioné, más o menos ya vieron todo eso lo que yo quería: fantasía, romance, aventura, cosas sobrenaturales, y ambientarlo en Argentina. Esto, por eso digo, lo que era Lugones y Quiroga para mí fue muy importante, porque fueron los primeros autores nacionales que leí. No fue sino hasta secundaria que empecé a leer a otros más. Bueno, obviamente estaba la inigualable María Elena Walsh, que si bien yo crecí con sus canciones, no tanto con sus escritos, también no era tanto de la poesía en ese entonces, así que pueden ver más o menos el panorama de cómo me formé a lo largo de los años en lo que se refiere a ficción, a mis gustos. Y bueno, obviamente con todo ese mejunje, lo que salió, el primer proyecto fue la versión viejita de mi trilogía de fantasía urbana, Arcanos, y que hoy en día sigo escribiéndola y sigo editándola porque seguirá siempre mi bebé, y es
lo que salió de la batidora donde puse todos esos autores donde nombré, y capaz que muchos más. Bien, ya pasando a fines de secundaria, porque si bien en mediados de secundaria comencé a leer un poco más, me empecé a interesar más por la lectura, no leía tanto, bueno, no tenía tanto acceso, yo no tuve internet sino hasta los 18 años, y era lo que podíamos anotar a veces de la biblioteca de la escuela, que tampoco tenía mucho, o que a veces me prestaban algunos amigos, que tampoco tenía muchos amigos, al menos lectores, así que no leía tanto, sino más esporádicamente. Sí me veí muchas veces, lo que en ese entonces me veía muchas películas, entonces como que me aficioné mucho a ver adaptaciones cinematográficas de clásicos. Y sí, puedo nombrar aquí un hecho muy importante, que cuando surgió esto de quiero escribir, luego de leer Harry Potter, entonces me habré tenido algo de 15 años, me anoté aquí en Reconquista, mi ciudad, se hace cada año las Olimpiadas, las estudiantinas olímpicas, que es una competencia con todas las escuelas de la ciudad en diferentes rubros. Tenemos fútbol, básquetbol y todos los deportes que se imaginan, incluso kayak, pesca a veces. También hay de ciencias como matemática, historia, obviamente hay cuentos, poesía, pintura, música, de todo. Y me animé a los 15 a inscribirme en cuento. Escribí ¿qué había escrito? Escribí una leyenda, porque me encantaba siempre, eso también me olvidé mencionar, siempre me encantaron las leyendas argentinas, más porque son siempre muy trágicas, como que se murió y de ahí salió una florcita. Básicamente es el resumen de toda leyenda argentina. Y quería crear una, me inventé la leyenda del Lapacho, porque nunca la había escuchado aquí, la intenté investigar, no había mucho, entonces me inventé una. Curiosamente ganó un premio, creo que fue el tercer premio, y recuerdo que cuando me lo entregaron, yo llorando, temblando, emocionada, porque ni en la vida me iba a imaginar que iba a ganar un pequeño premio por, bueno, no pequeño, sino reconocido acá a nivel local por algo que yo escribí. Porque tampoco es que escribía muy bien en esa época, era como tenía muchas ideas, pero mi técnica, mi prosa, mamita, mejor no mirar esos borradores. Y sí, ahí fue cuando dije, yo quiero ser escritora. Así de la nada. Fue muy random lo mío, es como, no sé, quiero encontrar el One Piece y es igual al quiero ser escritora. Nunca en la vida. Pero sí. Pero sí, ya terminando la secundaria, empezando la facultad del profesorado, fue cuando llegaron a mi vida, para empezar, el internet. Y con el internet, nuevas autoras que terminaron de convertirme en el desastre que soy. La primera, única e inigualable, es Stephenie Meyer, porque sí, porque fui fan de Crepúsculo y no me arrepiento de nada. ¿Di mucho cringe en esa época? Sí, mucho. Fui Team Edward hasta la muerte. Pero, a pesar de todo, le sigo guardando mucho cariño a la saga. Le criticaré todo lo que haya que criticar, pero tiene un lugar en mi corazón. Luego estuvo Susan Collins con los Juegos del Hambre, que fue la que terminó de meterme en el vicio de la lectura. Yo recuerdo que yo era de leer muy despacio. Siempre, incluso hoy en día, soy de leer muy despacio. Pero con los Juegos del Hambre me pasó que me leí los 3 libros en 7 días o menos. Y para mí eso era algo inaudito. No lo podía creer. Era como, ¿qué está pasando aquí? ¿En qué me estoy convirtiendo? Y así fue cuando empecé a leer más y a querer leer más. Como este hambre de terminé un libro, dame otro. Y esto también fue, acá debo aclarar, esto también fue gracias a los PDF, que aunque el debate de la piratería es algo complejo y polémico, y no puedo negar que sabemos que la piratería está mal, es un debate que
tiene muchos matices y aunque todos sabemos que está mal, a veces es necesario. Pero yo no, a la par de todo eso, al margen de todo eso, yo no puedo negar que yo soy lo que soy gracias a los libros piratas. Por más mal que suene, pero es verdad. Yo no hubiera podido acceder a todos los libros que me leí en esa época si no hubiera sido por encontrarlos en PDF, en internet. Porque vivo en una ciudad que recién ahora se está como abriendo un poco más al mundo. En una ciudad muy pequeña que nos llegaban muchas cosas novedosas, menos dirigidas al público juvenil. Y bueno, los libros siempre fueron caros, eso no podemos negarlo, son un lujo. Pero bueno, ya algún día también podríamos hablar sobre la piratería y debatirlo. Pero sí, yo en ese tiempo no me quedé ciega, no sé cómo. Sigo teniendo muy buena vista, es muy curioso. Pero sí, me leí montones de libros en PDF que luego, los que más me gustaron, sí, los fui comprando de a poco. No tengo todos los que me hubiera gustado tener, pero ahí vamos. Bien, en ese entonces, llegado a esto, llegaron también a mi vida los libros de Cazadores de Sombras de la reina Cassandra Clare. Y es curioso el modo en que llegaron, el modo en que comencé a leer la saga, porque les cuento. Creo que fue un día del Día del Amigo, que se celebra aquí en Argentina el 20 de julio. Y yo estaba sola quedando en el Día de la Madre. Y era viernes, yo con 18 años, un viernes sola en el Día del Amigo. O sea, tampoco era que yo era de salir mucho, pero normalmente salía. En ese entonces sí, mis amigos me salían a arrastrar a jodas y eso, pero o sea, ya estaba sola. Estaba muy deprimida. ¿Por qué? No hay que admitirlo, era el Día del Amigo y yo estaba sola. Y hacía frío porque acá era invierno, julio, así que decidí agarrar uno de los tantos PDF que había encontrado, que me llamó la atención porque había un pibe encuerado y debajo había un cementerio y yo dije, pibe encuerado más cementerio, se ve interesante. Y eso fue Ciudad de Hueso, y ahí empezó un vicio que sigue siendo, o sea, Cazadores Sombras siempre será mi comfort place, será la saga a la que siempre vuelvo. En parte porque no deja de salir libros y ya me voy a leer todo lo que escribió esa mujer. Pero sí. Y con Cazadores Sombras vino algo muy curioso, que fueron mis amigos. Otros amigos. Y para empezar, yo empecé con Cazadores Sombras, empecé a meterme un poquito más en los fandoms, en páginas de Facebook. Twitter no tanto, no usaba tanto en esa época, pero sí más de Facebook, y ahí empecé a hacer amistad con un grupito de chicos, con Chofi, Juan y Juli, perdón, porque se me olvidó su nombre. Chofi, Juan y Juli, que si me están escuchando, hola, que fueron de mis primeros ciberamigos, y desde el entonces hasta ahora seguimos chateando, tenemos grupos en todas las redes sociales, siempre nos compartimos cosas de otros fandoms, de otras. Somos amigos por fricada, así que pero más allá de ellos, nunca me había sentido tan acompañada por un libro, por sus personajes y por su fandom, como lo fue Cazadores Sombras. Por eso le digo, es un lugar, ya no es un libro, es un lugar al que vuelvo. Y en ese entonces, obviamente, yo había leído este libro, me encantaban, conversaba sobre ellos con algunas personas en internet, pero necesitaba más. Entonces comencé a animarme a compartir mis gustos con la gente que conocí aquí en persona, en carne y hueso. Y sepan que yo hasta los 18, 19 años difícilmente decía abiertamente lo que me gustaba. Son mis amigos más cercanos. Simplemente solía seguir la corriente, no hablar mucho. Es como que a todos nos gusta esto,
bueno, a mí también me va a gustar. Incluso en esa época había dejado de ver anime. Hasta los 20 no había vuelto a ver anime. Porque no quería ser una niña otaku, porque me iban a hacer bullying. Y yo ya no quería sufrir bullying, ya lo había sufrido bastante. Ya demasiado resaltaba porque me vestía de negro y era la emo en un grupo de floggers. Así que sí, normalmente solía seguir la corriente, no solía compartir las cosas que me gustaban. Y eso. Pero cuando leí Cazadores de Sombras, sentí ese sentimiento evangelizador que nos haga a veces. Y me atreví a compartírselo con mis amigas del profesorado. Empecé a decir, léete esto que está buenísimo, tenés que leerlo. Y por primera vez fangirleé sin miedo a ser jugada. Algunas de ellas lo leyeron. Una de ellas, Mile, se leyó casi todos los que salieron hace unos años. Y todavía peleamos por Will y Shen porque no sabíamos cuál era de cuál. Y ambas queremos a ambos. Pero sí, fueron las primeras veces que fangirleé, que compartí algo que me gustaba. Y por esto, pero a veces sentía que no era suficiente. Sino que también en 2013 creé mi blog para recomendar libros y hablar de ellos. 2013, no sé. El año que viene va a cumplir 10 años ese blog. Dios mío. Bien. Momento de sentirme vieja. Pero sí. Esa fue como mi mayor etapa fangirl. Tuvimos la etapa mini Coti descubre la literatura. La etapa Coti joven descubre que los libros son amigos. Y bien, y durante ese tiempo, no crean que dejé de escribir, no. Yo desde los 15 empecé a escribir cada vez más, y cuentitos, relatos, fanfic, antes de saber qué eran los fanfic. Porque como no tenía internet, no estaba en fandoms, yo simplemente como que me gustaba algo, escribía sobre eso y lo guardaba para mí. Pero sí, seguí escribiendo, se agregaron la influencia de las autoras que nombré. Y en 2014 me animé a crearme una cuenta en Wattpad, una plataforma que había descubierto medio por casualidad, y dije, vamos a probar, a ver qué onda. Y subí las versiones más viejas de El Chico Ojo de Fuego, la primera parte de Arcanos y la versión vieja de Aether. Y junto con Wattpad, el Old Wattpad, que era una belleza. No era lo más lindo, pero da nostalgia ver la plataforma vieja, las imágenes de la plataforma vieja. Junto con el Old Wattpad llegaron otros autoras que me ayudaron a crecer dentro de la plataforma con los libritos de guías y consejos, ya sea consejos de escritura, como escribir un primer capítulo, cómo se usan los guiones, la mejor forma de hacer descripciones, normas de la lengua, u otros consejitos más de cómo atraer a nuevos lectores, la importancia de la sinopsis, las portadas. Y creo que ahí resaltaron dos autoras, que son Natalia Hatt y Utópica, Nati Tórtora, que recuerdo muy bien la influencia que en esa época tuvieron en mí, porque ellas desmentieron la creencia de que si publicabas en internet luego no podrías publicar con editorial. Y también fueron las primeras que recuerdo que hablaron sobre autopublicación, que hasta hoy en día trabajan como editoras y correctoras, y tenemos toda una camada de autoras de Wattpad que siguieron trabajando en la industria editorial, que están creciendo a unos pasos agigantados enormes, y me siento muy orgullosa de ellas, porque en serio estoy desde hace mucho tiempo en Wattpad, en las sombras, viendo, y me parece impresionante.
Y yo sé que como yo, muchos de la plataforma se han sentido inspiradas por estas autoras. También están Nai, Nadine, todas ellas. Y no quiero empezar a nombrar porque sé que después me voy a olvidar y me voy a sentir mal si me olvido de alguna. Así que lo dejamos ahí, pausita para tomar agua. Bien. Y luego ya tenemos la época Wattpad, que sería el periodo Coti descubre Wattpad y queda enamorada. Y a lo largo, obviamente dentro de Wattpad no solo estuvieron estas autoras, sino lectores que me fueron ayudando con sus consejos, con el feedback, cosas que todos ya sabemos. Descubrimos que se aprende a escribir escribiendo, básicamente. Y bueno, a lo largo de los años se fueron sumando más autores. Autores como Jane Austen, Alfonsina Storni, Rick Riordan, María Elena Walsh, Jun Mochizuki, Rainbow Rowell, ya dije Leopoldo Lugones, Marisa Meyer, Mizuho Kusanagi, Liliana Bodoc, Maggie Stiefvater y la última en agregarse en mi lista de autores que amo con todo mi ser, Mozi Anton Xu. Y seguro hay un montón más, quizás con no tantas influencias, pero sí, algunos clásicos, poetas nacionales de otros países, algunos que no son escritores, sino mangakas, pero su forma de narrar, su forma de contar, siempre me ha inspirado mucho, su forma de crear personajes y así. Autores que me ayudaron a formar una idea sobre el mundo y las personas, sobre lo que es escribir y cómo quiero hacerlo yo, sobre los temas y tropos que me gustan abordar o prefiero evitar. Como dije, escribir, se aprende a escribir escribiendo y se aprende a leer leyendo y sabiendo qué es lo que nos gusta y qué no es lo que nos gusta. Y es imposible negar en este punto que los libros se han convertido en una parte importante de mí, de mis días, de mis sueños. Al fin y al cabo soy profe de esto. Trato de, aunque sea de menor escala por ahora, inculcar un poquito el amor por la lectura, al menos no el miedo, al menos quitarle a los chicos este miedo de que los libros te van a correr y que son aburridos y tediosos y aburridos. Ya dije aburrido. Sino demostrar que en los libros hay historias para todos los gustos y leo casi todos los días. Ahora estoy saliendo de un paroncito lector que me hago con vacaciones. Me estoy recuperando, que se fueron de enfermedad. Pero sí, leo todos los días, comparto mis lecturas en mis redes sociales, en mi blog, en mi Instagram. Leo con quien quiera escucharme un ratito. Siempre que puedo, participo de encuentros literarios en mi ciudad. Al haber publicado una versión pequeña de Dilani Bastian, a pequeña escala, en mi ciudad, de alguna forma me hice un lugarcito en el ámbito literario de Reconquista. Me empezaron a reconocer a otros autores y siempre participo en actividades culturales que me inviten. Algo que me encantó fue haber sido jueza de la categoría cuentos en justamente esta estudiantina olímpica y haber estado del otro lado. También, bueno, a veces organizamos con mis amigos eventos literarios. Ahora el 23 estamos por hacer algo pequeño en la Biblia de mi ciudad. Siempre que puedo me estoy metida en esas cosas, más que nada promoviendo la literatura juvenil. Y bueno, al fin y al cabo soy escritora. Escribo mis propias historias, las historias que me gustaría leer. Siempre soy de escribir para mí y luego para el resto. Y en verdad,
sueño que estas historias lleguen a la gente de la misma manera que otras llegaron a mí, que los acompañen, que los inviten a reflexionar, que los inspire. Y me pregunto, la verdad, ¿cuál sería el próximo autor o autora que me enamore? Ahora ya le dije, ahora estoy en el modo Mod Xiantonju con las novelas chinas, que ya le voy a traer un programa sobre eso, porque necesito fangirlear sobre novelas chinas con ustedes, por Dios. Pero sí, de esto fue el programa, fue un pequeño recorrido por mi camino lector y escritor, que fueron siempre de la mano, por aquellos autores que fueron parte de mí. Y sin nada más que agregar, salvo que pueden dejarme sus recomendaciones, obviamente en los comentarios de YouTube o por mensaje de Instagram. Me cuentan cuáles fueron los autores que los han inspirado, que los han introducido al mundo de la lectura, cuál fue el primer libro que leyeron sin que los obligaran en la escuela, cuál es el libro que están leyendo ahora o el último que leyeron. Me cuentan todo, me mandan el chisme, que a mí me encanta. Me pueden encontrar como MoonRabbit13 en Instagram y en Twitter, y a veces con un puntito o un guión bajo antes del 13, pero siempre así. Y ahora sí, sin nada más que agregar, espero que les haya gustado este episodio. Si es que perdón, estando muy trabada hoy. Muy Jueves Santo. Si es que se han quedado hasta acá, muchísimas gracias por acompañarme. Los despido. Les deseo un buen fin de largo y feliz día de los conejitos y los huevos de chocolate, que eso es lo que más importa.